Chivermanos, su orgullo no puede ser tomado como pretexto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Rodolfo Landeros y ahí les va lo que pienso sobre lo que nos dejó el Clásico Nacional. Primero que nada, extraordinario partido del América. Es, yo creo, el mejor partido en mucho tiempo. No que no haya jugado mal algunos encuentros el torneo anterior, pero fue un partido que rozó la perfección. Te das cuenta del nivel de plantel en cuanto a calidad y talento. No teníamos ninguna duda en cuanto al medio campo y al sector ofensivo. Ahí creo que a pesar de las bajas te das cuenta de lo vasto que es el plantel de Andrés Jardine. En cuanto al sector defensivo seguía dejando dudas. Y más allá de la lesión de Cáceres, de Araujo, nunca hubo como una cierta compatibilidad y no hubo una regularidad tampoco. A mí me parece que se le dio el voto de confianza a Ramón Juárez, alguien que lo venía haciendo bien en los pocos partidos que lleva, y trajeron a Igor Lichnowsky, que de alguna manera ayudó a apuntalar en juegos aéreos. Hay que llevarlo con calma. Sí, tuvo un muy buen debut Igor Lichnowsky. No es fácil llegar y a los 3 días debutar en un Clásico Nacional con esa camiseta tan pesada como es la del América, pero también estuvo asistiendo a Diego Valdés en un extraordinario gol. Lo cierto es que no fue exigido ni esta defensa ni Luis Ángel Malagón. Pocas jugadas recordamos de Chivas que trató de tocar la puerta. De lo más destacado del rebaño, evidentemente, pues entre el Guacho Jiménez y el Piojo Alvarado, sobre todo este último que pasa un buen momento. Hablando de lo que representó América la ofensiva, pues bueno, Brian Rodríguez avienta un partidazo. Claro que hay colaboración de un desvío, tiene fortuna, pero la manera en cómo él avanza, logra quitarse jugadores de la saga, que ahí de nuevo empiezan las dudas con Paunovic. El planteamiento quizá fue ser muy agresivo, pero con este tipo de rivales que por diferencia de plantel quedó plasmado que en cualquier momento puede ser superado. Eso fue lo que le pasó a las Chivas, ¿no? Y te das cuenta en la elección de personal que quizá no fue la mejor decisión de Paunovic. Hablábamos de esa jugada del gol de Brian Rodríguez, pues quien le da el paso fue el Chapito, ¿no? Al final el Chapo Sánchez es el que no lo tira a la banda, le da entrada para que vaya al centro y pueda tomar esa iniciativa de buscar la media luna y el disparo. Alan Mozo me parece que en cuanto a lo que representa físicamente en el ida y vuelta te puede dar mucho más que el Chapo. Al final termina por ser un factor, ¿no? El segundo, el de Eric Gutiérrez, que la mayoría de la gente creo que se va a criticar a Guti por que no anda, que además, bueno, al final creo que yo no tengo dudas del nivel futbolístico que nos ha mostrado desde Pachuca Eric Gutiérrez. La realidad de las cosas es que no pasa un buen momento, ni físicamente ni futbolísticamente. Decía el propio Paunovic terminando el partido, 6 meses sin jugar, es difícil, hay que llevarlo de poco a poco. Bueno, si no está, ¿para qué lo pones? ¿No? Ahí estás exhibiendo al jugador y va en contra del equipo. Creo que perdió dinamismo con el ingreso del Guti en el medio campo, y esta combinación que tenía justamente el Oso, el caso del Nene Beltrán y el propio Pocho Guzmán, creo que era para no moverle. Y es otra de las interrogantes: si vas a llevar al Pocho Guzmán a la banca, está para jugar, ¿por qué no lo utilizas? Sabiendo que necesitas ese dinamismo y frescura. ¿Cuántas veces llegó el equipo de las Chivas? Insisto, no llegó porque no generó opciones. Por más de que intentaron llevárselas a Marín, no llegó la pelota. Y es ahí donde hablamos justamente de quién es la responsabilidad, de entrenador o jugadores. Bueno, yo creo que es compartida. Alexis Vega no anda desde hace tiempo, desde que regresa de la lesión. Él mismo confesó en una entrevista con TV Azteca que se levantaba a las 4 de la mañana con unos dolores infernales, que justamente en esta charla que tuvo con TV Azteca decía: yo contemplé con mi familia retirarme del fútbol profesional. Así de fuerte estuvo la situación, o está de fuerte la situación. Al final él decidió regresar al campo, hacerlo de la mejor manera, se puso físicamente a tono, está mejor, pero sigue sin estar en ese nivel superlativo que le conocemos. Yo creo que Chivas al final se queda corto en cuanto a plantel. Sabemos que necesitaba un centro delantero al no tener a JJ Macías.
pues si te la vas a jugar con Marín, pues necesitas surtirle de balones. Acá no fue el caso, no tenías el tema de Alan Pulido, hoy es sublíder de goleo en Major League Soccer. Admite que hubo pláticas, pero nunca lo pudieron cerrar, y creo que esa sí era una necesidad, a diferencia de Eric Gutiérrez, donde creo que en el medio campo por lo menos estabas bien cubierto en un 11 inicial, que por ahí podría jugar algún otro jugador como Pavel Pérez, seguramente, ¿no? Pero a mí me parece que lo de Guti era un jugador que no necesitaba Chivas, que no estoy hablando mal de Guti, era simplemente un jugador que no necesitaba el rebaño en ese momento por cómo estaba jugando, por la propuesta que llevó a Chivas justamente a una final recientemente del fútbol mexicano. Lo de Diego Valdés, pues bueno, los que lo vimos jugar tanto en Monarcas como en Santos Laguna no es ninguna sorpresa, le faltaba constancia, le faltaba regularidad. En algún momento Almada lo mandó a la banca porque no tenía ese sacrificio y era simplemente un jugador que deambulaba por la cancha, pero aquí estamos viendo el talento y la capacidad del chileno, ¿no? Lo que puede hacer cuando le das mucho tiempo y mucho espacio, como fue en el segundo gol. Nadie le cayó a Diego Valdés, tuvo un palmo de terreno enorme para llegar al área, y desde ahí pues si nadie le pego. Y al final nada que hacer para el Guacho Jiménez y se manda un golazo auténticamente. Y de la banca pues se dan el lujo de no utilizar, por ejemplo, a jugadores como Henry Martín, a Miguel Layún, que te pueden cerrar el partido de una manera sobresaliente por la experiencia, por lo que te pueden representar en el terreno de juego jugando tantos y tantos de estos partidos. Pues se dio el lujo justamente Jardine de no mandarlos a la cancha. Quien sí lo hizo fue a Cendejas y también colabora con un gol. En fin, creo que vemos una diferencia de planteles abismal. En cuanto a lo futbolístico, ¿qué tanto le va a alcanzar al América? No lo sé. Yo hasta el momento no veo un claro favorito para el título, ni Tigres ni Monterrey, que tienen que resolver esa situación del centro delantero con las ausencias de Funes Mori, de Berterame, de Aguirre, inclusive con la expulsión de Ali Ávila, pero no veo un claro favorito de momento. Va a ser competitivo, como siempre suele ser el fútbol mexicano, y sobre todo la fase final, que es la liguilla. En cuanto a Chivas, hay crisis. Yo no me atrevería a decir crisis. Creo que Paunovic tiene crédito por lo que logró el torneo pasado. Cierto, perdió en el torneo regular 4-2 contra América, pero los echó en la liguilla y llegó a una final y estuvo contra los cuerdas a Tigres. Ahora, donde creo que se equivoca Paunovic es justamente sus declaraciones, porque antes era: nosotros luchamos, yo soy el responsable de la derrota. Él aplicaba el mea culpa, él tenía este discurso de ir al estilo José Mourinho, de ponerse enfrente de las cámaras y decir: esta es mi responsabilidad. Igual y puertas para adentro ya hablas y puedes putear a los jugadores que quieras, es tu responsabilidad, tienes que hacer esto, pero puertas para afuera acá es: si jugamos como son mis demandas, vamos a mejorar. Ok, mis demandas. Entonces ahí ya ahí los estás aventando al ruedo. ¿Cuáles son tus demandas? ¿Qué es lo que quieres? Ahí ya es mis demandas. Ya estoy hablando yo, personaje Veliko Paunovic, y ya no estoy hablando justamente de los jugadores. Ahí es donde no sé si existe algo de tensión, pero sí hay una separación con base a lo que había declarado el torneo pasado. Habrá que tener mucha atención con eso. Yo creo que lo adecuado fue por parte de Fernando Hierro de salir a dar la cara. Confiamos en el proyecto. Creo que él, viniendo del fútbol europeo, donde son torneos largos, están acostumbrados a los procesos, y yo creo que al final, insisto, Paunovic llegó a una final en su primer torneo con un equipo, no como un equipo como el Guadalajara, los jugadores que conformaban al Guadalajara, que si te pones a pensar, para mi gusto, no entran ni en un top 5, un top 6 de planteles en cuanto al fútbol mexicano. Ese es mi parecer. Si no están de acuerdo, déjenlo en los comentarios, pero creo que tiene mucho mérito el haber llegado a una final del fútbol mexicano con base a eso. Ahora, no hay que apapachar tampoco a Chivas. Es un equipo grande, sí. Bueno, hay que comportarse como tal, y por eso decía al principio que tu orgullo no signifique un pretexto. O sea, si tú te jactas de ser el equipo de solo mexicanos y dices: bueno, es que solo son como mexicanos, hey, al final eres Chivas. Y si no, cambia tu política y admite naturalizados. Yo siempre he dado el voto de confianza que se me hace increíble que es más difícil ser mexicano en Chivas que ser mexicano en la propia selección nacional por la cantidad de puntos que hay que ir. Entonces, si va a servir como una justificación,
cambien los estatutos, admitan a naturalizados y vamos a ver si así pueden competir. Entonces, que no lo utilicen como pretexto. En fin, eso creo que fue lo que me dejó este clásico nacional. Muy emocionante del lado de la América, muy decepcionante del lado de Chivas. Puede mejorar bastante. Veremos cómo reacciona. Está de alguna manera groggy el rebaño, pero todavía falta la mitad del campeonato. Dejen sus comentarios y gracias por sintonizar a mi canal, que estamos a la orden. Esto fue Lo que Opino.